Aleluya, aleluya, aleluya. En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho el ángel de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús celebramos esta Santa Misa ya en la víspera de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y es que la Iglesia, nuestra Madre, propone la imagen y la persona de la Virgen María al inicio de este nuevo año civil que comenzamos, para que ella, como Madre, nos cuide, nos proteja y nos guíe justamente por el camino que el Señor Jesús ya nos ha enseñado y mandado. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús va a las bodas de Caná y es la Virgen María que también fue invitada, quien se da cuenta que le falta vino. En la cultura judía, como por estas zonas, ¿no?, el vino es algo cultural, algo normal, ¿no? Que una fiesta sin vino es que eso impensable para un judío. Y justo era una boda. ¿Y qué había pasado? No habían calculado bien, se les acabó el vino. ¿Quién se fija? La Virgen María. ¿Y qué hace María? Acude ¿a quién? A Jesús, a su Hijo. No tienen vino. Y el Señor le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero sin embargo ella, frente a aquella barrera, digamos así, no se amilana, no se desanima, al contrario, llama a los sirvientes y le dice, hagan lo que Él les va a decir, y se escapa, ¿no? Compromete al Señor. Y el Señor al final hace el primer milagro, transforma el agua en vino. Pero gracias a la intercesión y a la mediación de nuestra Madre Santísima. ¿Y qué nos dice la Virgen María? Hagan lo que Él les va a decir. Por eso, en este nuevo inicio de año, tenemos que hacer oración, tenemos que cultivar más nuestra alma, nuestro espíritu, hablando con Dios. Dios siempre está despierto, Dios siempre está atento a nuestras súplicas y oraciones, y Él siempre está dispuesto a escucharnos, con amor, con dedicación, con paciencia, porque nos ama. Cuando se ama a una persona, pues uno está atento a cualquier detalle o a cualquier palabra que esa persona puede decir. Bien, por tanto, el Señor Jesús ya nos enseña con su propia vida y palabra que lo que nos pide Dios, o mejor dicho, que la voluntad de Dios es hacer el bien, amar al prójimo como a uno mismo. La Virgen María es modelo de la Iglesia, es virgen y madre. Virgen por la fidelidad, por la humildad, y madre porque lleva en su seno al Hijo de Dios y nos enseña a todos nosotros que tenemos que cuidar a la Iglesia. Y la Iglesia somos todos los bautizados. Por tanto, también nosotros tenemos esa misión, ese deber de cuidarnos unos a otros. Repito, en primer lugar, con la oración. En segundo lugar, obviamente, si tenemos cercanía y confianza, con la palabra, con el ejemplo, con la corrección.
Comenzando, por ejemplo, en casa, con nuestra familia. Obviamente, los papás son los primeros formadores y educadores de los hijos, y ellos tienen la obligación y la misión de ayudar a sus hijos a ser mejores, a corregir. Obviamente, no solamente en el aspecto externo, sino sobre todo interno, ¿verdad? Los pensamientos, las palabras, los gestos, o mejor dicho, las intenciones del corazón, ¿no? Que no dejemos que la soberbia, la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, la mentira domine el corazón, ¿no? Y justamente el ambiente que nos rodea es un ambiente muy liberal, que busca justamente dejar que el hombre exprese de repente sentimientos que van en contra de la propia persona. En vez de humanizar al hombre, lo deshumaniza, ¿no? Sobre todo el odio, ¿no? La sed de venganza. Hace, pues, que hoy día o ayer mataron aquí en Imperial, ¿no? A una persona. Bueno, ¿por qué? Por despecho, por odio, por venganza, por celos. Bueno, qué importante es al inicio de este año hacer un pequeño balance. Como las empresas, ¿no? Al final del año, ¿no? Hace un balance general. Ganancias, pérdidas, ¿no? ¿Cuál es justamente el- la ganancia neta? ¿Cuánto tengo que pagar a la SUNAT? Bueno, hay que hacer todo un balance. Pensemos, en este año, ¿qué he hecho con mi vida? ¿He hecho el bien o he hecho el mal? ¿Cuál pesa más? ¿Cómo han sido mis palabras? ¿Palabras buenas, honestas, emotivas, sinceras? ¿O palabras malsonantes, que desprecian, que maltratan? Mis actos. ¿Cómo qué actos he hecho? ¿He ayudado al prójimo o no lo he hecho? Bien, bueno, cada uno ya pensemos, ¿no? ¿Cómo he tratado a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos? ¿Cómo han sido mis palabras? He servido, he ayudado en casa, pero no solamente una vez, ¿no? En los 365 días. De esos días, ¿cuánto yo he ayudado en casa? No vale 5 veces, ¿no? ¿No? Que tengo que tener un espíritu de servicio. Cristo Jesús nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Por tanto, siendo Dios, nos da ejemplo de humildad, porque solo un corazón humilde es un corazón servicial, atento a las necesidades del prójimo, dispuesto a dar la vida por los demás. La Virgen María es nuestra Madre y como dice el texto del Evangelio, cuando nació Jesús, obviamente nació en la pobreza, en el silencio, en la oscuridad, en la indiferencia de la gente, porque la gente hacía sus fiestas, su comida, su ganado, lo ordinario de cada día, y no se habían dado cuenta que ya había nacido el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Dios elige a la gente sencilla, ¿verdad? Y nos habla de los pastores, que no eran gente erudita, no eran gente poderosa o adinerada, no, era gente muy sencilla, ruda, ¿no? Un poco tosco en su modo de hablar o de comportarse, pero Dios no se fija en lo externo, sino Dios se fija en el corazón. Y aunque sean poco toscos o brutos, eran gente noble en el corazón, gente sencilla, gente sincera, que no tenía maquillaje o fachada o máscara, sino que se mostraban como eran. Que es que importante, ¿verdad? Es ser personas transparentes, sinceras, y eso hay que lograr en nuestras familias, formar ese tipo de personas. Y justamente Dios elige a ellos para que comuniquen la alegría a la Virgen María, que el ángel les había enviado porque ese niño, era el Hijo de Dios. Y dice el texto, María guardaba todas esas cosas en su corazón, ¿no? Que es una expresión también de la oración. Qué importante, repito, es la oración. Al inicio de este nuevo año, intensifiquemos un poquito más nuestro trato con Dios, porque la oración es hablar con Dios, como se habla con un amigo, con un padre, un hermano, una persona cercana y de confianza. Y con Dios no hay que usar palabras técnicas como nos salgan, ¿no? Con nuestro modo de hablar. ¿Y de qué le tengo que hablar a Dios? De todo, ¿no? Porque el tema de mi vida es el tema de la oración. Ya está. No puedo hablar de todo lo que me pasa, ¿no? El temblor, la política, mi familia, se quemó el pavo, lo que sea, ¿no? Ya está. Mis pecados,
cómo está mi corazón, mis miedos, mis temores, mis alegrías, mis triunfos, mis éxitos, mis objetivos, pues todo es tema de oración. Y hay que buscar a Dios porque Dios es una luz que ilumina mi entendimiento y me hace ver con claridad cuál es el camino que tengo que seguir. A lo largo de nuestra vida, ¿no? De repente uno ya enrumba un camino, ¿no? Y estamos como seguros, pero puede ser que en algún momento Dios me haga dar una curva, me lleve por un atajo. Lo importante es ser dóciles a la voluntad de Dios, confiando en el Señor. Ya el 6 de enero o la bajada de Reyes, con la Epifanía del Señor, veremos la escena de los Reyes Magos, ¿verdad? Que seguían la estrella, pero llega un momento en que la estrella ya desaparece. En aquella época no hay GPS, no hay un mapa, no hay nada, ¿no? Simplemente tengo que acudir a la autoridad, ¿no? Buscar consejo. Qué importante es pedir consejo. Un corazón humilde, por más estudios y doctorados que tenga, un corazón humilde siempre pide consejo. Y hay que pedir consejo, ¿no? Se dice que el médico no se puede curar a sí mismo, necesita de otro médico, ¿verdad? Así como el padrecito puede confesar, pero no se puede confesar a sí mismo. Necesita de otro sacerdote que le confiese. Bien, qué importante es el consejo. Pidamos a Dios Espíritu Santo que este nuevo año nos llene con sus dones y sobre todo el don de consejo para conocer cuál es la voluntad de Dios y para ayudar a otras personas a acercarse a Dios. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos cuide, nos proteja y siempre nos lleve de la mano por el camino del bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.